volvemos a la vieja Alemania, luego de este pequeño paréntesis en América, y volvemos a la misma época y al mismo lugar, pero para hablar de la Antártida. Y claro, porque se habla mucho sobre las bases alemanas en la Antártida, entonces vamos a hablar un poco de eso, de la posterior operación High Jump del almirante Byrd. También vamos a hablar de ese sector que los alemanes llamaron Nueva Suabia y todo lo que se encontró en ese lugar. Como venimos viendo durante la Segunda Guerra Mundial, los nacionalsocialistas llevaron a cabo numerosas operaciones secretas. Uno de los secretos más populares es Neuschwabenland, o lo también llamado Nueva Suabia, y la misteriosa base 211 situada en la Antártida. Nueva Suabia ocupó un territorio en la Antártida, donde, según la teoría, los nazis establecieron un refugio habitado para la élite. Era el nombre de una zona, el nombre que ellos le dieron a una zona de la Antártida, que se le dio una expedición alemana del año 1938 al 39. Ellos hicieron otras expediciones anteriores, esta fue la tercera que hicieron, y luego habría otra para reivindicar la soberanía en el lugar, que fue imposible. Hoy la zona está controlada por varios países y se llama el área de la Reina Maud. Bien, ahí es donde supuestamente se construye esta base, o se encuentra una base abandonada que ellos reciclan. Eso es lo que se va contando porque evidentemente no hay ninguna prueba de eso que nosotros podamos conocer. Si existe la prueba, está muy bien guardada, por supuesto. Bueno, la Antártida fue investigada en detalle por la expedición antártica alemana, por las varias expediciones, y descubrieron las rarezas de este lugar. Descubrieron fuentes de agua tibia y verde, descubrieron campos donde en realidad todo debería estar congelado. Y esas fueron áreas donde la presencia de vegetación fue apoyada por el trabajo de fuentes geotérmicas. La cita más fascinante sobre la Antártida y Nueva Suabia proviene del almirante alemán Karl Donitz. Él dijo: la flota alemana se enorgullece de haber construido una fortaleza inexpugnable para el Führer en otra área de la Tierra. Bueno, muchos investigadores y escritores plantearon esto, y que no deja de ser una teoría en un punto. Y esto tiene que ver con esta misteriosa y desconocida base llamada 211 y esta expedición militar nazi secreta. Y como venimos viendo, ellos viajaron por todos lados buscando cosas, y estas expediciones son reales, eso sí está documentado. Y de hecho se han encontrado bases y edificaciones en la Antártida. Lo que nadie nos va a decir es su antigüedad, quién la construyó, es decir, se sabe que están. Y esto está situado dentro de una pequeña cadena montañosa sin hielo en las montañas Mühlich-Hoffmann, en lo que ellos llamaron Nueva Suabia. Muchos historiadores negaron la presencia de la base 211 en la Antártida, y ahí es donde empieza la confusión, por supuesto, porque hay otros que están seguros, y otros dicen que en realidad lo que hay en la superficie del suelo helado es solo una cubierta, y que el verdadero refugio está escondido bajo el hielo y que nunca se va a encontrar. Muchos autores también sugieren que entre 1946 y 1947, Richard Byrd, el explorador polar más popular de la época de Estados Unidos, recibió la tarea de encontrar bases en ese lugar. Esto se basa en la operación real que tuvo el nombre de Operación High Jump. Durante esta operación, el almirante Byrd recibió la armada más grande que jamás haya existido en las áreas antárticas. Se trataba de una auténtica flota expedicionaria cuya misión secreta era investigar la presencia nazi, según afirman muchos autores.
Otros dicen que se trataba de un programa de desarrollo antártico de exploración, a ver si podían construir ellos bases y estudiar el lugar. Los más complotistas, digamos, dicen que, bueno, por supuesto buscaban estructuras subterráneas nazis como esta base 211 y que además pretendían capturar el prototipo de Brill, que era este plato volador que ellos tenían, y la Thule, la nave espacial propulsada por Mercurio, esto que vimos cuando hablamos de María Orsich y de las sociedades secretas. Bueno, entonces muchos creen que el almirante Byrd simplemente fue a explorar el área de la Antártida y otros creen que esta operación, que incluyó 13 barcos, un portaaviones, una escolta de aviones, 2 destructores, un submarino y un total de 4.700 personas, con equipo de combate completo, fue en realidad una operación para encontrar una base oculta. La narrativa oficial es que esta operación fue solo un ejercicio de entrenamiento, aunque a juzgar por el tamaño de la expedición, la operación High Jump no fue un entrenamiento y el objetivo no solamente sería estudiar el territorio congelado de la zona. La operación del almirante Byrd se completó en 6 meses, antes de lo previsto. Varios miembros de la expedición murieron y también se perdieron un vehículo todoterreno especialmente diseñado y un avión de reconocimiento. Se sabe que hubo una huida del almirante Byrd y de sus soldados. Salieron espantados de la zona. Y hay una descripción de la llegada del almirante Byrd que dice lo siguiente, en primera persona, es decir, esto supuestamente dicho por el propio almirante. Cruzamos una cadena montañosa y continuamos hacia el norte lo más lejos posible. Detrás de la cresta hay un valle con un arroyo o un río que fluye a través de la parte central. No debería haber un valle verde, pero lo es. Observamos grandes bosques en las laderas de las montañas. Los instrumentos de navegación dan lecturas erróneas. El giroscopio se balancea. Bueno, los rumores relacionados con esta base 211, el almirante Byrd y otras teorías de la Antártida son infinitos. Incluso hay una historia de que durante la expedición se encontraron con una raza de personas de piel azul, que serían los mencionados aviares. De esto habla Corey Good también. Pero no hay registro de esto, en la narrativa oficial, al menos. Entonces, tenemos lo que Richard Byrd dijo, algunos comentarios un tanto crípticos, cuando se lo entrevistó. Lo entrevistó un corresponsal del servicio de noticias, Lee Van Hutt, y él escribió lo siguiente, este periodista. El almirante Byrd dijo hoy que los Estados Unidos de América deben tomar medidas inmediatas para defenderse de posibles áreas enemigas. El almirante también dijo que no quiere asustar al pueblo y al Estado en vano, pero esta es una realidad importante. De hecho, en caso de una nueva pelea, los estadounidenses serán asaltados por objetos voladores capaces de volar de un polo a otro con una velocidad increíble. Bueno, una confirmación de esto fue el conocimiento como almirante. El conocimiento que él recogió en los polos sur y norte, que presentó en una rueda de prensa para este servicio de noticias. Y un periódico, digamos, fue el que tomó esto, que se llamaba El Mercurio, que es un periódico que realmente existió, pero mucha gente se muestra escéptica ante el artículo y los comentarios del almirante Byrd. Incluso llegan a pensar que no fue él el que dijo estas cosas. Entonces, ya no podemos estar seguros de si el almirante Byrd estaba buscando la base 211 o si accidentalmente descubrió algo de esto al estar haciendo este programa o este ejercicio en la zona. Porque pueden ser las dos cosas que hayan pasado al mismo tiempo, es decir, fueron allí a investigar, a tratar de hacerse del lugar, porque además ellos querían tener presencia en la zona, por cuestiones estratégicas, así que fueron a sentar
sentar sus bases y a plantar bandera. Y así que no fue solamente un ejercicio de entrenamiento, sino que iban a explorar, iban a ver qué podían hacer. Y cabe la posibilidad de que fuera esto, y al hacer esto se encontraran con bases y con cosas que ya obviamente igual habrían escuchado mencionar, pero que no hubiera sido el objetivo primordial. O bien puede ser que sí realmente hayan ido explícitamente para buscar estas bases y estas naves. Como sea, algo raro pasó porque salieron escapando de ese lugar, perdieron varios elementos, murió gente, murieron soldados. Así que no fue algo tan sencillo, algunos dicen que fueron atacados. Así que no fue simplemente esta exploración pacífica, algo pasó. Y si es cierto esto que publican, en donde él dice que desde allí podrían ser atacados con naves que pueden volar de un polo a otro con esta velocidad increíble, es porque algo vio. Entonces nos estamos moviendo siempre en el campo de teorías o en un terreno bastante movedizo, en donde no sabemos si realmente lo dijo, si lo inventó alguien más, qué pasó en ese momento, para qué fueron. Podemos imaginar muchas cosas. Obviamente que se sabía cuando terminó la guerra que los alemanes tenían esta tecnología, tenían estas naves, habían estado en la Antártida porque esto fue real. Lo que no sabemos exactamente es si ellos construyeron una base, si se encontraron con una base de tiempos remotos y lo que hicieron fue utilizarla. También tenemos como real, por supuesto, esta operación High Jump y su resultado. Entonces son todas cosas muy extrañas que fueron sucediendo y que por eso nos hacen pensar en estas teorías que para algunos son alocadas, pero que si nadie nos explica qué fue lo que pasó, por qué el almirante Byrd tuvo que salir corriendo de ese lugar, tuvo bajas, nadie quiso hablar, nadie más habló de lo que pasa en la Antártida. Nos siguen diciendo que todo es hielo cuando no solo los alemanes, sino los propios norteamericanos dijeron que había zonas verdes, con agua, con bosques. Entonces, obviamente están ocultando mucha información y eso da lugar a las teorías más locas, desde la más razonable hasta la más loca. Y todas pueden ser posibles. Entonces, hay una realidad, y que es que además, es decir, las realidades son varias. Los alemanes fueron, los norteamericanos fueron, tuvieron bajas. Los investigadores encontraron montañas libres de hielo. Entre el año 56 y el año 60, la expedición noruega cartografió vastas áreas de la tierra de lo que ahora se llama la Reina Maud, que antiguamente era Nueva Suabia, con parches de vegetación. Y descubrieron montañas que encajan con las historias que se cuentan sobre la base 211, tanto por parte de los alemanes como de los norteamericanos. Entonces podemos pensar que si ellos nos contaron la verdad sobre las zonas verdes que están en esos lugares, lo más probable es que haya bases. ¿Quién la construyó? ¿Quién construyó estas bases? Si fueron los alemanes, si fueron anteriores a los alemanes. Es lo que nos están retaseando, lo que no nos quieren contar. Así que evidentemente eso de las bases es real. Que los alemanes las ocuparon, estuvieron allí, seguramente también. No sabemos si construidas por ellos o encontradas y recicladas. Y que por supuesto los norteamericanos se encontraron con esa sorpresa. Y hubo ahí alguna escaramuza, alguna pelea, o los echaron abiertamente y huyeron como pudieron. Creo que también es algo que hay que contemplar. Así que, bueno,
Esto es lo que tiene que ver con Neuschwabenland o Nueva Suabia, que es el nombre que le dieron los alemanes a lo que es la tierra de la reina Maud hoy en día, controlada por otros países ya. La operación High Jump, que fue una supuesta operación bastante light, por lo que ellos cuentan, pero que de light no tuvo nada por cómo terminó el asunto. El tema de las bases en la Antártida y la Antártida en sí misma, que también tiene que ver con esto de las entradas a la tierra hueca, como ya mencionamos, que también era una de las cosas por la que siempre hubo gente interesada en investigar y en llegar en expedicionarios para ver si encontraban estos huecos. Y que también tendría que ver con esto que los alemanes buscaban, y vaya a saber uno si encontraron. Así que todo se va relacionando. Y bueno, esto de que en la Antártida hay lugares verdes, que no es simplemente hielo. Entonces, todo esto mencionado en este único video, porque es algo que está tan concatenado que separarlo sería casi un despropósito. Entonces, para el que quiera indagar y tener muchos detalles, pueden ir buscando punto por punto. Es decir, pueden buscar sobre la Antártida y sus características verdes, sobre si hay entradas por los polos hacia la tierra hueca, si esto de la Nueva Suabia conlleva la construcción o el encuentro de bases utilizadas por los alemanes, si la operación High Jump encontró algo o no. Esto es información que no se puede encontrar. Está muy sesgado todo esto. Se sabe que ellos también hicieron experimentos nucleares, los norteamericanos hicieron experimentos nucleares en el área, pero dicen que en la zona del agua y no en la zona del continente antártico. Pero estuvieron haciendo de las suyas por ahí y estuvieron explorando. Y es decir, no dejan de hacer cosas en la zona, y todo ese territorio que Alemania pretendía reclamar cuando terminara la guerra se repartió entre otras naciones, y de hecho hoy tienen el poder de esta zona, pero no hablan de nada. Ellos dicen que simplemente es hielo. Entonces, obviamente tienen mucho que ocultar y estarán haciendo muchas cosas en ese lugar, seguramente. Y sería interesante saber con quién se encontraron, porque también mucho se habló de que al terminar la guerra, muchos alemanes, de lo que se llaman los disidentes, lo llaman así, viajaron hacia la Antártida, hacia esa base, y se refugiaron allí y allí permanecieron por muchos años. Que incluso en su viaje hacia la Argentina, el submarino que trajo a Hitler hizo una parada en la base. Algunos dicen que eso sería imposible porque sería mucho tiempo, el submarino debería estar mucho tiempo transitando por zonas heladas y no sería posible. Es una posibilidad, y que no haya pasado por esa base no tenía necesidad en un punto, porque lo que importaba era poner a resguardo, digamos, a este señor. Y eso vamos a hacer un video aparte sobre el tema del submarino que lo trajo a estas costas, mejor dicho, a las costas de lo que se llama Mar del Plata. Y así que bueno, dicen que muchos se trasladaron allí y allí estuvieron durante un tiempo, y que podrían haber sido esas personas que le hicieron frente al almirante Byrd. También hablan de, bueno, si esto conecta con la tierra hueca, entonces habría una conexión con otras civilizaciones intraterrenas en este caso, o que también podrían estar viviendo en la zona, que sería el caso de estos azules o aviares, y que habría una interrelación entre estos disidentes alemanes y esta raza. Lo cierto es que también de esta raza hablan los norteamericanos, porque obviamente como también estuvieron ahí,
Entonces, y no nos olvidemos de la operación Paperclip, por la cual muchos alemanes se trasladaron a Estados Unidos, llevaron la tecnología y llevaron todo lo que sabían. Por lo tanto, también habrán llevado toda la información sobre la Antártida. Y por eso Estados Unidos, luego de esta fallida incursión del almirante Byrd, pudo llegar a la zona y claro, después no sabemos más nada, salvo que, bueno, hacen sus exploraciones, pero lo hacen teniendo ya mucha información. Entonces, esto que cuentan no solo Corey Goode, sino muchos otros, sobre estos seres particulares, sobre entradas a otros mundos, que incluso serían interdimensionales, no solamente físicas, tiene que ver con todo esto. Entonces, hay muchos puntos de conexión, muchos datos que se entrecruzan y que uno cuando ata los cabos, claro, se forma una buena historia. Lo que pasa es que no se pueden confirmar muchas de esas cosas. Algunas sí y otras no. Entonces ahí es donde queda la duda y donde vienen los refutadores a decirnos que es imposible. En muchos casos tienen razón, en cuestiones técnicas, como por ejemplo el caso de aquellos submarinos, estamos hablando de submarinos clásicos y comunes que no podrían soportar estar mucho tiempo en aguas heladas, pero también sabemos que tenían naves que no eran las tradicionales. Entonces todo se empieza a poner confuso, pero esto es parte siempre de lo mismo, de que hay muchos datos por un lado, pocas confirmaciones por el otro, y a partir de ahí muchas teorías hacia un lado y hacia el otro, es decir, quienes afirman la existencia de muchas cosas y quienes las niegan. Entonces, cada cual podrá pensar, en base a estos datos, qué es lo que le parece. Y de acuerdo a eso, seguir buscando o investigar. Hay información, hay varios libros escritos, pero claro, uno tiene que confiar en el investigador. Y como en el caso también de las publicaciones que se hicieron en su momento en la prensa, de si eran declaraciones auténticas o no. Así que ahí lo dejo, les dejo el interrogante, pero es muy interesante y son muchos puntos que hay en este video que en el mapa están marcados con el nombre de Antártida, Operación Hate Jump del almirante Byrd, Neuschwabenland y esto que nos queda de la base 211. Y bueno, ¿alguna vez sabremos la verdad? Bueno, ya sabemos que hay lugares verdes, algo es algo, pero siguen mintiéndonos y de todas formas nos enteramos de que hay ejercicios militares en la zona, de que hay intereses, de que hay bases, no sabemos si alemanas, si anteriores, eso es mucho más interesante todavía, pero bueno, nos seguirán mintiendo con la Antártida, esperemos que llegue el momento en que nos enteremos y podamos saber finalmente, ¿qué pasa en la Antártida? Si están las bases, si hay entradas a la famosa tierra hueca, como indica su teoría, y todos los misterios que no solo tienen que ver con la Antártida, sino con los polos.